Vida para Todos presenta Mensajes de Vida con el pastor Silvano Cáceres. Palabras de reflexión bíblica para nuestra vida cotidiana, en vivo desde una de nuestras celebraciones. Estamos desafiándonos por medio de la vida de Abraham, ¿sí? Este hombre que llegó a ser amigo de Dios, un varón próspero, un varón destacado, alguien que bendijo las familias de la tierra, una persona de la cual el Señor creó una nación tan poderosa, el padre de la fe que también genera hijos de la fe. Y nosotros como hijos de la fe tenemos un ADN de Dios que tiene que ver con el desarrollo de esa fe para poder lograr lo mejor que Dios tiene para nuestras vidas. Poseemos promesas de Dios que debemos activarlas por medio de esa fe para vivir milagros de Dios. Y también existe un nivel de prosperidad que debemos descubrir. Por eso qué importante es buscar de la presencia de Dios, recibir la palabra de Dios, animar a nuestra familia a buscar a Dios, porque realmente Dios tiene nuevos niveles de bendición para nuestras vidas y debemos aprender a desarrollar esos niveles. Las personas bendecidas tienen una característica sobresaliente. ¿Y saben cuál es? Es que son constructores de altares. Yo te animo a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir acompañando a Abraham en este viaje. Hace unas semanas estuvimos hablando de Abraham, más o menos hablando desde las mismas historias, pero si viajaste en tren, ahora viajá en avión, porque vamos a ir por el mismo trayecto, pero cambiando nuestra perspectiva, ¿sí? Vamos entonces directamente a Génesis capítulo 12, verso 1, 4, 6 y 7, que dice: pero el Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y Abraham se fue, tal como el Señor le dijo. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem. Acordate esta palabra de Siquem. Y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia le daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Siquem, y él edificó un altar al Señor que se le había aparecido. Los fabricantes de altares son gente de bendición, que caminan en pos de un propósito de parte de Dios. Y el primer altar que recorrió la vida de Abraham fue el altar de la obediencia, que se situaba geográficamente en un lugar llamado Siquem. Y esto de la obediencia en Abraham por lo menos significó dos actos de obediencia. El primero, que tenía que ver con su papá. Sabes que la gente de bendición tiene una relación saludable con Dios, pero muchas veces, como tiene una buena predisposición a la autoridad, la relación que van cultivando hacia sus padres es fundamental también para relacionarse con Papá Dios. Y este primer acto de obediencia de Abraham tuvo que ver con su padre, con honrarlo, con obedecerlo. Proverbios capítulo 30, 11 dice: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. ¿Sabés que los padres tienen un aval de autoridad de parte de Dios y la relación hacia los padres siempre trae bendición? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces hoy es un día donde en nuestra obediencia vamos a tratar de cultivar, sobre todo los muchachos, una relación sana con papá y mamá, y aquellos que estamos más grandes nos toca honrarlos, bendecirlos, a esos viejitos que son nuestros padres, de los cuales Dios nos bendijo tanto. Ahora, la obediencia a Dios para Abraham significaba salir y caminar. La palabra era que tenía que salir de Ur de los Caldeos. Y la obediencia es aceptar la voz de Dios acerca de esta orden de Dios: sal de tu tierra. Ahora, salir para Abraham significaba salir de Ur de los Caldeos. Y para nosotros Ur de los Caldeos significa nuestro contexto. Si es tu tierra, Ur para él, para nosotros es donde vivimos. Y tu parentela no es que hay que enemistarse con la familia, pero sí hay influencias, y de eso vamos a hablar, que Dios dice que vas a tener que hacer un altar
para poder entregar a Dios todas aquellas cosas que no condicen con un camino de fe, y hay cosas que tenés que aprender y tenemos que aprender a desechar. En Ur de los Caldeos, o a Ur de los Caldeos, la podemos relacionar con el lugar de la mala influencia. Dios dice, sal de tu tierra y tu parentela. La tierra, la mala influencia. Hemos mencionado que era un pueblo pagano, un pueblo que no conocía a Dios. La luna era su principal deidad, una sociedad alejada de Dios, y así también nosotros vivimos rodeados de una sociedad que le da vuelta a las espaldas a Dios. Y así estamos rodeados de distintas relaciones personales. Algunas son muy buenas, son relaciones de propósito, gente que Dios pone en nuestro camino para bendecir y nos bendicen, nos aconsejan, nos hacen bien. Dios siempre nos va a bendecir a través de personas. Si bien hay personas complicadas, pero la bendición de Dios siempre viene por alguien que te va a bendecir. Pero también hay amistades que te van a dar consejos o tienen cierta mentalidad que no te van a prosperar en tu propósito para con Dios. La Biblia habla de yugos desiguales o equivocados. Son esas relaciones que la conectan la carne. Y Jesús dijo, lo que nace en la carne, carne es. Ahora, lo que nace en el espíritu, espíritu es. Y muchos quieren vivir una vida de Dios, una vida en el espíritu, pero con relaciones que provienen de la carne, de principios, de valores, de conceptos, que nada tiene que ver esa gente con Dios. ¿Y sabes cuál es el problema? El problema es que muchas de esas relaciones que te van a afectar pueden llegar a ser tan peligrosas que pueden llegar a desviarte de la salvación o directamente hacerte perder la salvación. Mirá, si vos tenés amistades que viven lejos de Dios, que practican formas de vivir, filosofías de vida que no condicen con las verdades de Dios, Dios te dice, salí de esa tierra. Tenés que aprender a sacrificar en el altar de Dios esas cosas que no te van a ayudar en tu propósito y realmente son relaciones peligrosas para tu vida. En un momento Dios le da una palabra al mismo Lot y le dice, escapa por tu vida, no mires tras de ti, no sea que perezcas. Escapa por tu vida, no sea que perezcas. Estas relaciones no son buenas para tu vida. ¿Por qué? Porque a veces en la vida del cristiano hay una floja y muy mala identidad con Dios. Y la gente que no conoce a Dios, te puedo asegurar que equivocadamente, pero tienen todas sus convicciones muy en su lugar, tienen una identidad definida, saben lo que quieren, tienen una manera de pensar muy dirigida. Si nosotros tuviésemos la identidad de Jesús, en cualquier ambiente pecaminoso, nosotros podríamos provocar una revolución de transformación, porque Jesús andaba con pecadores, pero transformaba la vida de los pecadores. Ahora, si tu vida espiritual es floja para congregarte, para buscar a Dios, una relación defectuosa de oración, tenés que escapar por tu vida. El Señor te dice, hay un altar de obediencia, sujetarse a la palabra de Dios, para poder preservar tu vida para salvación. Hay ambientes contaminados. ¿Qué hablar de las universidades, de los distintos círculos sociales? Es más, en este tiempo de pandemia estamos todo el día con un celular. Los chicos viven con un celular detrás de la pantalla. Ahora, hay películas donde ya el Espíritu Santo tiene que guiarte para saber si te va a edificar o no. Mira, en estos días estábamos mirando algunas películas muy buenas, pero en un momento el Señor nos dijo ya, este nivel de pecado, esta exposición no te hace bien a tu vida espiritual. ¿Era una película muy mala? No, quizá no era muy mala, pero aprendemos a leer y a ser guiados por el Espíritu Santo de una manera tan sensible que el Espíritu nos guía a toda verdad, y este templo del Espíritu Santo y estos ojos que definen tantas cosas, los oídos, nuestros sentidos, tienen que estar sensibles a la voz del Espíritu Santo. Es más, te digo,
No solamente películas, hay juegos, son muy espiritualistas. Los chicos consumen sin un filtro. Ora antes, consumí cosas que el Señor te filtre. Es más, hay canciones, fíjate quiénes la cantan, qué espíritu están compartiendo, de qué llenás esa música tu corazón. Tenés que tener esa capacidad que el Espíritu Santo te da. Por eso la gente de altar y de bendición no es una casualidad. Saben quién es Dios, valoran a Dios y saben poner límite al pecado y a la gente, porque es preferible perder un amigo o una buena amiga, pero no perder tu salvación. Y te digo, tengo una responsabilidad en esta palabra, y es advertirte que de muchas relaciones tenés que salir ya. El altar de la obediencia implica salir de ahí, escapar por tu vida. Apocalipsis 18:4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seas participante de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas. Pueblo mío, el pueblo de Dios tiene que aprender a salir, a hacer un altar de la obediencia. Y en el altar tengo que poner quizá un gusto, quizá algo que medianamente estaba familiarizado o amigado, pero Dios dice, no te contamines. Dice que el camino de la salvación es angosto, es incómodo, van pocos. Y este tiempo es de definición. ¿Quién va a ser salvo? Va a tener pocos compañeros de salvación. Porque el camino ancho es cómodo, vale todo, no hay discernimiento, no hay filtro, pero la gente de bendición sabe caminar y poder establecer un altar para el Señor, porque el primero es de la obediencia. Siquem, el lugar era Siquem, estaba entre Gerizim y Ebal, y Deuteronomio capítulo 11 ya decía que pondrás la bendición entre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. O sea, acá está plantando Abraham su primer altar, pero es un altar de obediencia y es de decisión, porque en la obediencia tengo que decidir obedecer o desobedecer, hacer lo que Dios me dice o no hacerlo. Para un lado está Gerizim y para otro lado está Ebal. Y dice la palabra, aquí yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de tu Dios, y la maldición, si no oyeres y te apartares del camino que yo les ordeno hoy para ir en pos de los dioses ajenos que no han conocido. ¿Dónde están los dioses ajenos? En las relaciones que no soltamos, en la tierra y en la parentela que nunca hemos dejado. ¿Y por qué la parentela? Porque la parentela también muchas veces tiene sus dioses, sus creencias. ¿Cuántas casas se han acostumbrado a ir a la brujería, al ocultismo, a la adivinación? ¿Cuántas casas son casas de violencia, casas de competencia, casas de hostilidad? Tenés que aprender a administrar tu vida y en el altar de la obediencia algo tenemos que sacrificar. Dice la palabra que Abraham, él sacrificó y edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Cuando Dios se te aparece, dale precio, es tu mayor tesoro, que desprecies lo que antes te ataba y te gustaba, y si te cuesta, sacrificarlo, porque en el altar de la obediencia le sacrificamos al Señor que nos llama. ¡Wow! Que te estés gozando en esta palabra. El segundo altar de Abraham fue increíble, es el altar de la casa, y el lugar geográfico donde él estableció la casa se llamó Betel. Dice el versículo 8 del capítulo 12, donde estamos conectados, de allí se fue un monte al oriente de Betel, donde plantó su tienda, donde estableció su casa, y allí edificó un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. ¿Sabes qué significa Betel? Significa casa de Dios, puerta del cielo. ¡Uah! A la hora de establecer la casa, él dijo, mi casa va a estar en Betel porque va a ser casa de Dios y porque la puerta del cielo me lleva a una conexión poderosa de parte de Dios. Hoy tenemos el templo cerrado, seguimos igual.
pero tenemos una oportunidad de establecer en cada casa un templo, en cada casa una iglesia. Pero no es simplemente decir mi casa es una iglesia. En la iglesia se hacen cosas de creyentes. Se predica salvación, se ama a Dios, se sirve a Dios. Buscamos la santificación, aprendemos a convivir en los principios de Dios. Mire, a mí me cuesta esto de no ir al templo, porque yo soy una de las personas que desde que nací, y sobre todo en mis recuerdos de niño, de adolescente, joven, me vienen recuerdos hermosos de la preparación de la iglesia. Tuve la bendición de ser un hijo de pastor, aprendí a tocar música en la iglesia, aprendí todo prácticamente en la iglesia. Entonces mis tardes de domingo, porque las reuniones eran domingo a la noche, eran fascinantes. Preparaba el sonido sin que nadie me viera. Claro, vivía en la casa pastoral. Me acuerdo que lustraba los bancos, dejaba el púlpito impecable para que mi papá pudiese predicar. En mi casa le ilustraba esos zapatos cordonados negros de mi papá, zapatos pastorales benditos, yo los lustraba. Le elegía la corbata y también me gustaba usar una corbatita, ¿no? Entonces, creo que en este tiempo nos cuesta mucho no estar en el templo, pero es un desafío. Yo estoy acá en mi casa y mi casa tiene que ser un Betel para Dios. No sale solo, hay que hacer cosas. Obed-Edom fue una persona que llevó el arca del Señor, símbolo, tipo de la presencia de Dios. Por 3 meses nadie quería el arca. Claro, porque el arca se va a manifestar para bendición si en la casa hay santidad, si en la casa se busca a Dios, si en la casa Dios es honrado. Porque las cosas de Dios no son mágicas. Vos podés estar en pecado y predicar la palabra. Dios puede usarte, pero que Dios te apruebe es otra cosa. No se juega con las cosas de Dios. No podés tomar una autoridad desde un lugar, autoridad que Dios no te ha conferido. Y Dios puede hacer milagros, ¿cómo no? Porque Dios va a honrar la fe y la palabra predicada. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y tantas otras cosas menciona ahí el pasaje, pero el Señor les dirá, no les conozco. Entonces, para que Jesús esté en la casa, para que la casa sea un templo, bueno, la casa tiene que condecir con las cosas de Dios. Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Y como hace un ratito le dije a los jóvenes que hay que sujetarse a los padres por un tema de autoridad, yo quiero decirte, padre, que lo que pasa en la casa es tu responsabilidad. Si vos alimentás bien a tus hijos desde lo material y hay, gracias a Dios, un plato de comida en la mesa, si no hay palabra también es tu culpa. Y tenés que tener esa paternidad activa, no solamente para ser el rey de la casa, sino también el sacerdote de la casa, para que conecte a la casa con las cosas que son de Dios. Un altar siempre va a marcar generaciones. Mira, Génesis 35, ya estamos más adelante de la historia de Abraham, pero hay una referencia preciosa. Ya tenía que ver con un tal Jacob. Era alguien que había salido de sus lomos. Y Dios dijo a Jacob, su nieto, levántate y sube a Betel. ¿Te suena Betel, el altar de Betel? Quédate ahí, Dios le dice al nieto de este Abraham, quien había inaugurado la temporada de altar tantos años atrás. Y haz allí un altar al Dios que se te apareció. Y de allí Abraham partió, dice la palabra, avanzando poco a poco, haciendo escalas y progresando. Claro, este Betel marcó la vida de Abraham y marca también la vida de su nieto. Y fíjense que Dios se le había aparecido a Abraham, pero también Abraham marcó un lugar donde Dios se le aparece al nieto. ¿Querés tus bendiciones que sean transferidas a tus generaciones? Tenés que aprender a hacer un altar al Señor. Siquem es importante, saliste del mundo, te definiste con Dios, Dios te acompaña, pero ahora estableces tu casa en este Betel porque es el altar de la casa. Sí, Abraham prosperaba, dice la palabra, porque casa que adora es casa que prospera. Aprendelo de memoria. Casa que adora es casa que prospera. Entonces, en el altar de la casa, todos celebramos. Y quien vive en la casa
Si el líder de la casa dice, hoy celebramos al Señor, toma autoridad en el nombre del Señor. Rey para proveer y sacerdote para conectar a la casa con el Señor. ¡Pah! Tercer altar que define la vida de aquellos que son personas de bendición. Es el altar de la prosperidad. Y si bien tenía que ver con Betel, pero lo definimos relacionándolo geográficamente con Egipto. Dice la palabra que sucedió que hubo hambre en la tierra. ¿Te suena esa expresión? Necesidades, carencia, crisis. Y Abraham descendió a Egipto. Partió hacia Egipto y él se fue con su mujer y todo lo que tenía. Yo te aliento a que conozcas un poquito más esta historia. Claro, se ve que ahí se dio cuenta que la mujer era hermosa y armaron un teatro bárbaro. Le dijo, bueno, me doy cuenta que sos tan linda, qué cosa, ¿no? Que a veces tenemos todo en casa y no nos damos cuenta hasta que lo de casa se expone afuera. Tema para otra charla. Hicieron este teatro diciendo que ella era la hermana, porque él tenía miedo, que si de pronto alguien quería allegarse a su esposa, ahora hermana, su vida corría peligro, un cobarde de aquellos, no sé. Hicieron todo mal y saben que cuando alguien puso los ojos, nada más ni nada menos que el faraón, en la mujer de Abraham, empezaron a suceder como plagas, cosas desagradables, y ahí se desarmó el teatro y ellos se fueron, pero se fueron en prosperidad. ¿Qué te quiero decir con todo esto? ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que Dios no nos bendice por lo bueno que somos, ni porque pequemos menos o porque de pronto nos merecemos las bendiciones de Dios. Abraham era un llamado como vos y yo. No era una persona perfecta, pero era temerosa de Dios. Y yo quiero decirte que en este tiempo vas a ser sostenido por las promesas de Dios, pero sostenido por sobre todas las cosas por tu identidad. Abraham no era un cualquiera como vos y yo. Era un hijo de Dios, un llamado por Dios. Y aun cuando nosotros nos equivocamos, Dios nos sigue amando, Dios nos sigue prosperando. Y fíjate, capítulo 13, versos 2 al 4, ya dice que Abraham era riquísimo en ganado. Quiero decirte que la gente de Dios es sostenida por Dios en el tiempo de la crisis, de la necesidad. No dudes, no tengas temor, porque a pesar aún de tus equivocaciones, a pesar de ese temor, a pesar de esas decisiones a veces equivocadas, Dios está sosteniéndote, porque Dios no te está juzgando por este momento, sino por todo un plan, y sabe que hay en tu corazón y que estás caminando en el propósito de Dios. Dice la palabra del Señor, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. No he visto justo desamparado ni que sus hijos mendiguen el pan. Tiene que ver con lo que eres en Dios. Y volvió por sus jornadas hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda. Y en ese lugar Abraham había levantado antes un altar y ahí invocó el nombre del Señor. ¿Qué quiero decirte con esto? Que hay un altar de la prosperidad, porque un altar en la necesidad lo levantamos todos, clamamos al Señor cuando tenemos necesidad. Pero cuando somos prosperados, cuando viene la bendición, no todos están levantando un altar al Señor. Su prosperidad no radicaba en su persona. Su prosperidad fue la gracia de Dios. Es más, a causa de la mujer, ni siquiera por él mismo, vino la bendición. Quizá tus hijos, tu esposa o quien sea, son los que menos imaginan como canal de bendición para Dios, para que Dios te bendiga en este tiempo. Por eso el altar de Betel es tanto en la necesidad como en la prosperidad. Muchos en la prosperidad se olvidan de Dios, se distraen de Dios. El trabajo comienza a manejar todo el tiempo. No hay tiempo para servir a Dios. Lo de Dios siempre está relegado. Siempre segundo, tercero, cuarto lugar. Y Dios quiere un altar de sacrificio. ¿Qué vas a poner en el altar en la prosperidad? O el deseo de no querer menguar o el temor de que las cosas mengüen en tu vida hace de que Dios tenga un altar mucho más pequeño. Deuteronomio dice, no digas en tu corazón, mi poder, la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer
las riquezas. Por eso ni el trabajo, ni mi deseo de enriquecerme, ni lo que demanda el trabajo, que a veces nos hace sentir mejor personas, tengo otro estatus, otra mirada de la gente, puede estar en ese altar, porque en el altar de la prosperidad seguimos sirviéndole, seguimos priorizando, seguimos estableciendo al Dios de mi vida, que en la necesidad estuvo y proveyó, pero ahora en la prosperidad no va a nubilar el llamado, porque sé a lo que Dios me ha establecido. Vamos al cuarto, el altar de la sabiduría. Es el altar donde Dios se manifiesta cuando sé decidir, y el lugar geográfico era Hebrón. Sigue en su camino Abraham con su sobrino Lot. La tierra no era suficiente para que ellos pudieran habitar juntos en un mismo lugar, pues sus posesiones eran muchas, así que hubo contiendas y altercados. Tiene que ver con relaciones. Y siempre es como que las relaciones se estropean, o la mayoría de las veces, cuando hay algo en juego, cuando de pronto alguien quiere o tiene celos o competencia, o simplemente por un tema humano, que es que nosotros nos apropiamos de las cosas. Un amigo esta semana me dijo una frase y dije que la iba a compartir en esta palabra: prefiere la paz antes que las cosas. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me harás vivir confiado. La paz no tiene precio. Y muchos no duermen por disputas, por contiendas, por disensiones, sobre todo familiares. Hay personas que están enfermas física y psíquicamente porque se aferraron a las cosas, y hay entuertos familiares sin resolver. Prefiere la paz antes que las cosas. ¿Sabes qué hizo? ¿Sabes qué hizo Abraham? Se levantó. Dios le dice: levántate, recorre la tierra a todo lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. La bendición no me la da ningún pariente, no me la dan los bienes materiales, no me da una posición humana, institucional. La bendición viene del propósito que Dios tiene para con mi vida, y yo he tomado una actitud de obediencia, dejando el mundo, todo lo que me ha atado, he establecido mi casa. En el tiempo de la necesidad, aún de la prosperidad, Dios sigue siendo mi Dios y es adorado en primer lugar. La primicia de mi vida la tiene Dios. Pero aun cuando vengan disputas, sé decidir y decido por los lugares donde está Dios, aunque humanamente muchas veces pareciera que estaría perdiendo. Entonces Abraham levantó su tienda y se fue a acampar en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y allí edificó un altar al Señor. Hebrón es el lugar donde la gente que decide bien prioriza la palabra por encima de las cosas, la palabra por encima de propiedad, la palabra por encima de cualquier bien, y sobre todas las cosas la palabra por encima de cualquier opinión humana. Porque en el altar de la paz uno prospera por las buenas decisiones, porque Hebrón es lugar de pacto y de ungimiento. Fue posicionado Abraham en la bendición de Hebrón, camino a la posesión total de Canaán. De ungimiento, ¿por qué? Porque ahí los primeros años del rey David fueron en Hebrón. 7 años y medio estableció su reinado, luego pasó a Jerusalén. Ahí hubo descendencia, ahí hubo testimonios. Todos estos patriarcas finalmente fueron a la tierra de Hebrón. ¿Te acordás de Caleb? Años después conquistó Hebrón porque él sabía que la propiedad era dada por Dios a su pueblo, porque un Abraham priorizó la obediencia, la paz para con todos antes que la posesión humana para litigios y problemas. Por eso, qué bueno es que todos nosotros podamos tener establecidos estos altares. Son 4 en nuestras vidas. El altar de la obediencia, que tiene que ver con Siquem, una decisión. El altar de la casa es el altar en Betel, donde está la casa de Dios, y mi casa es casa de Dios.
El altar de la prosperidad. Cuando Egipto no me da temor porque a pesar de mi poca fe y equivocaciones, Dios sigue prosperándome y aun cuando me pone la prosperidad no me va a quitar el llamado, la prioridad, el tiempo para el Señor y todo lo que el Señor demanda de mi vida porque reconozco que no lo gano yo, sino que Dios me lo da. Y el último es el altar de la sabiduría. Cuando no me meto en disputas, sino que mi paz es mi mayor bien y mi mejor bien. Y dormir tranquilo es un lujo de pocos, pero es un lujo de los que viven y entienden la bendición de Dios. Y hay un plus. Es el quinto altar. Por eso altares 4.1. Hasta este momento, y si lees al final de Génesis 12, dice la palabra que Abraham salió con Sarai, que era estéril, imposibilitada. Y fíjate que no obstante todo lo que el Señor nos respondió, todas las necesidades no resueltas, porque él podía tener mucho ganado, pero no podía tener un hijo que era valioso para él, no le impidió tomar compromisos con Dios. Hay mucha gente frustrada que por esa frustración no tienen un altar de obediencia, no se definen con Dios. Su casa no es una casa consagrada, es una casa de gente que por ahí en el mejor de los casos va o supo ir a la iglesia, supo servir a Dios. Esa gente que muchas veces no tiene todo resuelto es una gente donde la prosperidad cambia su corazón. Cuando no tienen, piden oración, los pastores son grandes pastores, el gran siervo de Dios, ore por mí. Pero cuando son prosperados, apenas una vueltita cada tanto, no, compromiso con Dios, no, primero es mi trabajo. Gente que todavía es improductiva. Pueden decidir bien, pero quiero desafiarte en este último altar. Ya avanzó en su camino Abraham y en Génesis 22 lo encontramos donde Dios le dice, toma ahora tu Isaac, tu único hijo, al que tanto amas y vete a la tierra de Moriah. Allí me lo ofrecerás en holocausto sobre uno de mis montes que yo te diré. Este es el altar de los milagros. El de Moriah es el altar de los milagros. Es el altar donde venís caminando por obediencia, por una casa consagrada, venís caminando por prosperidad en Dios, venís prosperando por buenas decisiones. Pero esta Sarai te acompaña en un estado de improductividad. Yo quiero que creas que Dios ve tu obediencia, Dios ve todo lo que inviertes en Él. Pero si Dios te dio una palabra y te dijo, salís y saliste, es a la tierra que te mostraré y haré de ti. Cuando salís, hay promesa cumplida. Y Dios no es deudor de nadie. Pero tenés que ser fiel. A pesar de no tener el milagro, a pesar de no tener una respuesta a tu oración, quizá haya una especie de frustración en tu vida. Quiero decirte en el nombre del Señor, cree que hay un milagro para tu vida. Viene Isaac, el Señor va a tocar tu vida y lo que era improductivo se hace productivo. Lo que era tierra muerta ahora es una tierra viva. Lo que antes era despreciado ahora es atractivo para la gloria de Dios. Pero en este altar, y es el altar que todos vamos a tener que tener siempre presente, es el altar donde aquello que es un milagro de Dios muchas veces Dios te lo puede pedir. Dios le dio a Ana el hijo y cuando pudo lograr ya esa ruptura madre-hijo, lo llevó y lo consagró. Hay cosas que Dios milagrosamente te da, pero Dios quiere saber si realmente seguirás siendo Dios y si estás dispuesto a ofrecer lo único, lo que amas. Y yo sé que el Espíritu Santo te está hablando a lo profundo del corazón. ¿Sabes que en el monte Moriah fue sacrificado Jesús, la entrega de Dios? Y el Señor, ahí en la cruz del Calvario, en el monte Calvario, en el monte de Moriah, donde había estado Abraham, Él se entregó. Y el Señor dice que en sus llagas fuimos curados. Hay un milagro de Dios en Moriah.
hay provisión de parte de Dios. Hay maldiciones que se rompen en el nombre del Señor, porque en Moriah nosotros nos encontramos con un milagro y nosotros nos encontramos siempre con un desafío de Dios para entregarle lo que es de Él. Termino con esto. En el altar, en la época de Abraham, significaba piedras y llevar un sacrificio. Era algo rudimentario, pero algo muy valioso. Ahora, quizá hoy no significa algo físico. Es más, ni Dios nos pide que hagamos templos. No se trata de piedras, de cosas materiales. Hoy el altar nuestro implica decisiones. Por eso, si sos gente de bendición y estás escuchando la voz del Señor, el Señor te dice, haceme un altar hoy que tiene que ver con tu obediencia, con renuncia, con provisión, con consagración, con volver a priorizar al Señor en tu vida. ¿Y sabes por qué duele y cuesta? Porque en el altar algo tiene que morir. Hay una ofrenda, y esa ofrenda es algo que muere entregado para Dios. La gente de bendición no es gente de casualidad. Por eso, hermanos, tomando en cuenta el amor que Dios nos tiene, les ruego que cada uno de ustedes se entregue como sacrificio vivo y santo. Este es el único sacrificio que a Él le agrada. El único. Este fue el mensaje del Ministerio Vida para Todos, en vivo desde una de nuestras reuniones.